Mi nombre es María Victoria Cherveto Peralta, me desempeño en la sección de reumatología del Servicio de Clínica Médica, el Servicio de Diagnóstico por Imágenes e Intervencionismo del Hospital Italiano Buenos Aires, Argentina, y actualmente soy la co-coordinadora del grupo de GESAR de ultrasonografía de la Sociedad Argentina de Reumatología. Quiero agradecer a la invitación a participar de las clases online del grupo de estudio de ecografía reumatológica de PANLAR y hoy voy a hablarles sobre la ultrasonografía en la evaluación de las neuropatías por atrapamiento. En esta oportunidad vamos a abarcar 4 temas muy importantes. Vamos a iniciar con una introducción en donde vamos a ver la utilidad de la ultrasonografía, la evaluación de las neuropatías por atrapamiento. Luego vamos a ver las recomendaciones para la evaluación de los nervios periféricos por EULAR. Continuamos con la utilidad de la ultrasonografía en lo que es el síndrome del túnel del carpo y por último comentarles un trabajo que realizamos en el Hospital Italiano de Buenos Aires, que es la precisión de la ultrasonografía y el Doppler intraneural para detectar el síndrome del túnel del carpo. ¿Cuál es el rol de la ecografía en la evaluación de los síndromes de atrapamiento nervioso periférico? La ecografía, especialmente la de alta resolución, es una herramienta clave para la evaluación de las neuropatías por atrapamiento, ya que permite visualizar de forma no invasiva la anatomía y la patología de los nervios. Se ha consolidado como un complemento valioso a los estudios electrofisiológicos, mejorando la precisión diagnóstica y la planificación terapéutica. La precisión diagnóstica de la ecografía de alta resolución permite medir con precisión las áreas transversales del nervio, fundamentalmente para el diagnóstico. Estudios recientes han reportado una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico del síndrome del túnel del carpo. Permite la visualización anatómica, ofrece imágenes de tiempo real que facilitan la detección de alteraciones estructurales como compresiones, aplanamiento o neuromas y permite evaluar la atrofia muscular secundaria a la denervación. ¿Cuál es el rol de la ultrasonografía en la evaluación de los nervios periféricos en los síndromes de atrapamiento? Las neuropatías por atrapamiento en las extremidades superiores son frecuentes y ocurren en zonas anatómicamente específicas. El síndrome del túnel carpiano es la neuropatía por atrapamiento más común, con una prevalencia estimada entre el 4 al 6% en la población general. En cuanto a la ecografía de alta resolución, se ha visto que a medida que ha mejorado la resolución de la tecnología de imágenes y el acceso a la ecografía en los últimos años, algunos autores han planteado que la evaluación ecográfica podría potencialmente reemplazar la necesidad de estudios electrofisiológicos en las neuropatías por atrapamiento. De hecho, estudios han demostrado que la ecografía tiene un alto grado de correlación con los estudios de conducción nerviosa y actualmente existe una buena evidencia que podrían utilizarse como una alternativa a la evaluación electrodiagnóstica de algunos casos de neuropatías por atrapamiento. Dado que la comprensión del nervio provoca edema en el nervio y engrosamiento del perineuro y el aumento del área transversal del nervio, que es un signo patológico frecuente que puede medirse mediante la ecografía. ¿Y cómo se compara la ultrasonografía en otras modalidades de imagen en el diagnóstico de las neuropatías por atrapamiento? El siguiente estudio tuvo objetivo evaluar la ultrasonografía en comparación de la resonancia para el diagnóstico de estas patologías. Se incluyeron 100 pacientes con la aprobación del Comité de Ética, donde se analizó la sensibilidad y especificidad de ambos métodos para el diagnóstico de la patología. La ecografía logró detectar patologías nerviosas de gran tamaño, mayores a 2 centímetros en un 80% de los casos, versus la resonancia en un 76% de los casos, y cuando se evalúa las lesiones entre 1 a 2 centímetros o 1 centímetro, la resonancia no logra identificarlos, pero sí la ecografía, logrando así reportar una mayor sensibilidad en las lesiones en los nervios periféricos de un 92% versus un 76% de la resonancia con una P estadísticamente significativa. Ellos concluyen que el estudio encontró, en comparación con la resonancia, que la ecografía es un método auxiliar más eficaz para el diagnóstico de las anormalidades de los nervios periféricos. Para seguir ponderando el rol de la ecografía, vamos a hablar de estas 3 características importantes. Por ejemplo, primero es la extensión, que se puede
recorrer el trayecto del nervio periférico, tanto en extremidades superiores e inferiores, hasta las ramas más distales, y se puede identificar desde la axila o la región glútea hasta los dedos. Los nervios tienen esta apariencia distintiva por ecografía, que pueden variar según el grosor del nervio y las estructuras circundantes. Un nervio típico presenta esta apariencia de panal, con un perineuro externo algo ecogénico, interrumpido por fascículos que lo rodean hipocogénicos. La cantidad de los fascículos visibles aumenta según la resolución del equipo. También pueden variar en su forma. Por ejemplo, al nivel de la muñeca, cuando está rodeado por tendones hiperecogénicos, el nervio mediano muestra una relativa hipocogenicidad y con la sonda de menor resolución puede tener una apariencia algo moteada. De manera similar, el nervio cubital a nivel del codo puede aparecer algo hipoecoico y quizás por su cercanía con el epicóndilo medial óseo. En general, los nervios tienen una forma más redondeada u ovalada, pero su morfología puede variar a medida que atraviesan los diferentes tejidos en una extremidad. Por ejemplo, el nervio mediano suele ser algo triangular en el antebrazo y se aplana al ingresar del túnel del carpo. Cuando vamos al plexo braquial, posee una anatomía distintiva. Las raíces nerviosas cervicales, que aunque no son visibles dentro de la columna vertebral, pueden observarse juntos desde el salir de los forámenes espinales. Estas descienden en grupos de fascículos que atraviesan los músculos escaleno anterior y medio, rodeando la arteria subclavia en el cuello y en la parte superior del tórax. Los nervios mediano, radial y cubital y el músculo cutáneo son fácilmente visibles a nivel de la axila, que luego los vamos a recorrer en toda su extensión. Continuamos con las recomendaciones de EULAR al momento de reportar los estudios ultrasonográficos en pacientes con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas. Cuando vamos a evaluar una región anatómica, debemos incluir sus estructuras regionales, tanto músculos, nervios, arterias como cavidad articular y tendones. Debemos hacerlo de manera anatómica, viendo su anatomía, ¿sí? Y debemos hacerlo a través de una evaluación dinámica, ¿sí? El patrón típico del nervio es el patrón fascicular, que se ve en áreas hipoecoicas lineales con fascículos separados por bandas hiperecoicas correspondientes al endoneuro y al perineuro. En la imagen que les comparto es el túnel del carpo a nivel del pisiforme y el escafoide, que se puede ver tanto el túnel con el nervio mediano como el nervio cubital. Se ven los reparos anatómicos, que son el pisiforme y el tubérculo del escafoides. En la tabla 1 se ven los distintos valores de corte, tanto para el nervio ulnar como el nervio mediano, en los distintos reparos anatómicos. En la tabla 2 vamos a ver la correlación del área transversal del nervio cubital o el nervio mediano a nivel del túnel del carpo, en donde pueden verse que cada valor que nos da el área se correlaciona con hallazgos a través de los estudios electrodiagnósticos y su severidad. Por ejemplo, un nervio mediano de entre 10 a 11.9 de área transversal se asocia o se correlaciona con un grado leve por electrodiagnóstico, un área entre 12 a 13.9 moderado y mayor o igual a 14 con severo. A nivel del síndrome cubital se puede ver que un área entre 10 a 12.8 leve, de 12.9 a 14.7 moderado y mayor de 14.8 severo. A continuación vamos a evaluar los 14 cortes que sugiere EULAR al momento de evaluar los nervios periféricos, tanto en miembros superiores como miembros inferiores. El primer corte es el nervio musculocutáneo a nivel de la axila, en donde nuestro reparo anatómico va a ser el húmero y vamos a ver por encima la porción corta del bíceps y vamos a ver el nervio musculocutáneo. El siguiente corte es el corte del nervio ulnar al nivel del codo, donde nuestros reparos anatómicos va a ser el epicóndilo y el olecranon, en donde vamos a ver por encima el retináculo de Osborn y el nervio cubital.
En el corte número 3 podemos evaluar el nervio mediano desde el inicio de la articulación del codo hasta el antebrazo. En el siguiente video se puede ver muy bien su estructura en panal de abeja y cómo está rodeado de músculo. Continuamos con el nervio ulnar en el antebrazo, donde nuestro reparo anatómico va a ser la ulna, el cúbito, y luego podemos evaluar por encima el flexor radial del carpo y el digital de los dedos, y por encima el flexor de los dedos profundos. En el medio vamos a encontrar el nervio y a su izquierda vamos a encontrar la arteria ulnar. Continuamos con la rama sensorial del nervio radial, donde vamos a ver nuestro reparo anatómico, que es el radio. Por encima del nervio pasa el braquioraquial y por debajo el pronador redondo. A la derecha va a estar el flexor radial del carpo y con el nervio va a pasar la arteria, que es la arteria radial. Al nivel del carpo vamos a evaluar el nervio mediano, que es el corte número 7, donde nuestros reparos anatómicos son el pisiforme y el escafoide. Vamos a ver el nervio mediano, ¿sí?, con el retináculo, con los flexores profundos, ¿sí?, y superficiales de los dedos y el flexor largo del pulgar sobre el tubérculo del escafoides. Al momento de evaluar el nervio mediano también podemos evaluar en el mismo corte el nervio cubital o ulnar a nivel del pisiforme, en donde vamos a ver que está al lado su arteria. En el siguiente video se ve perfectamente cómo tiene el movimiento pulsátil la arteria y al lado el nervio con su patrón típico de panal de abeja o fascicular. El corte número 9 es la rama sensorial del nervio radial a nivel del radio distal a la muñeca, donde vamos a ver nuestro reparo anatómico, que es el radio, con el abductor largo del pulgar, con el nervio y la vena cefálica. Se puede evaluar el nervio ciático al inicio del glúteo, en la región posterior, donde vamos a ver nuestros reparos anatómicos, que va a ser la porción larga del bíceps femoral con el semitendinoso y su tendón, y por debajo el abductor magno. Acá les comparto un video para que vean que se puede continuar en su extensión. Podemos continuar el recorrido del nervio tibial posterior a nivel de lo que sería la parte interna, entre el tercio medio y distal de la pantorrilla, viendo que nuestro reparo anatómico va a ser la tibia y la fíbula. Vamos a ver el nervio al lado de su arteria tibial posterior y por encima a la izquierda el sóleo, a la derecha el flexor digital largo de los dedos y por debajo el tibial posterior y el flexor largo del hallux. Se puede observar el nervio peroneo común a nivel de la cara posterior de la rodilla, con nuestro reparo anatómico, que es la cabeza del peroné, con el bíceps femoral externo a lo que sería más lateral e interno el gastronemio, por encima del nervio, que está demarcado con su área transversal. En el número 13 va a estar el nervio sural a nivel de la cara posterior del tobillo o Aquiles, donde vamos a ver perfectamente en un corte transversal en la Aquiles, y en lo que es más externo vamos a ver el nervio sural y al lado la vena safena menor. Continuamos con el último corte. El último corte ya es el nervio tibial a nivel del tobillo, el tibial posterior, en donde lo vamos a encontrar con nuestro reparo anatómico, que es el maleolo medial, en nuestro corte típico, en donde vemos la tenosinovitis del tibial posterior o lo de los flexores, donde vamos a ver nuestro reparo anatómico, lo que es el tibial posterior con un flexor largo de los dedos, luego el flexor largo del hallux, y vamos a ver el nervio
con sus rodeado de sus vasos, tanto venas como arterias. Acá les dejo un video donde se puede observar el Doppler que nos permite evaluar los vasos y por debajo va a estar el nervio. Para continuar, entrando más en lo que es el compromiso del nervio mediano, como dijimos, podemos verlo en el nivel del corte número 3, a nivel del antebrazo, en donde iniciamos el inicio de la evaluación a nivel del codo y podemos seguir en toda su extensión hasta el túnel del carpo, al nervio mediano, donde sabemos que es más frecuente el atrapamiento a nivel del túnel del carpo. El túnel del carpo está formado por nuestros reparos anatómicos, el tubérculo escafoide, el pisiforme, el retináculo flexor, ¿sí? Tanto con los flexores profundos y superficiales, y por encima del tubérculo del escafoides, el flexor largo del pulgar, y por fuera vamos a tener el nervio cubital con la arteria ulnar. Los signos del atrapamiento del nervio a nivel del túnel del carpo van a ser el área transversal a nivel del pisiforme, que se tiene que hacer una medición mediante la cara interna del perineuro. Se puede realizar también el índice del ratio anteroposterior y transversal. Se puede ver también el realce del perineuro y epineuro, y también se puede ver el Doppler intraneural. ¿Por qué es importante remarcar el área transversal del nervio? Porque uno, cuando comprende en profundidad lo que les significa ese aumento del área transversal, es que los efectos de la compresión del nervio altura la microvascularización del nervio, en donde esta alteración del flujo lleva a un trastorno de la permeabilidad, aumentando el fluido y llevando a una mayor presión del fluido endoneural, terminando de definir a la imagen como edema dentro del nervio, y eso un aumento del área transversal del nervio. Continuando con la ultrasonografía en la evaluación del síndrome del túnel del carpo, les traigo este estudio realizado por el grupo de estudio de Emilio Filippucci y Walter Grassi, donde tenían el objetivo de evaluar comparativamente el espectro ecográfico del síndrome del túnel del carpo en pacientes con artritis reumatoidea y pacientes con síndrome del túnel del carpo idiopático. Se incluyeron un total de 57 pacientes con artritis reumatoidea y 25 con síndrome idiopático. Se evaluaron los hallazgos ecográficos del túnel del carpo, como al área transversal del nervio mediano, la entrada proximal del túnel del carpo a nivel del pisiforme. Se evaluó la presencia del Doppler intraneural como a presencia y ausencia, y además en una escala semicuantitativa, y se evaluó la presencia de tenosinovitis, sinovitis y la presencia de la característica del nervio bífido. Dicho estudio muestra la siguiente imagen, en donde es un caso de un paciente con síndrome del túnel del carpo idiopático, donde se ve el área transversal del nervio mediano con su corte transversal y su corte longitudinal, en lo que sería la imagen de la derecha, la A, en donde se puede ver que a la entrada se afina, ¿sí?, el nervio mediano, y se ve en las imágenes inferiores la presencia del Doppler intraneural. Se puede ver tanto en el corte transversal como una señal intraneural o una corte longitudinal dentro del nervio de manera longitudinal, el vaso, como se ve demarcado en la imagen de la derecha. Se incluyeron un total de 57 pacientes con artritis reumatoidea y 25 con síndrome del túnel del carpo. Se dividieron en 3 grupos, en pacientes con AR y síndrome del túnel del carpo positivo, y sin síndrome del túnel del carpo y síndrome del túnel del carpo idiopático. Se incluyeron un total de 15 pacientes de los 57 de AR con síndrome del túnel del carpo. Se evaluaron 23 muñecas en síndrome del túnel del carpo con pacientes con AR, 84 sin síndrome del túnel del carpo con AR y 34 pacientes con síndrome del túnel del carpo idiopático.
El promedio del área transversal del nervio mediano fue mayor en el grupo de síndrome del túnel del carpo idiopático que las muñecas de síndrome del túnel del carpo con pacientes con AR de manera estadísticamente significativa. Se observó una mayor tasa de inflamación en estructuras sinoviales como vaina de los tendones flexores o articulación radiocarpiana en los pacientes con síndrome del túnel del carpo con artritis reumatoidea versus sin síndrome del túnel del carpo. Y la señal Doppler intraneural fue más común en las muñecas con síndrome del túnel del carpo idiopático o con AR versus en las muñecas sin síndrome del túnel del carpo de manera estadísticamente significativa. Ellos concluyen que el espectro ecográfico del síndrome del túnel del carpo en pacientes con AR se caracteriza por un patrón inflamatorio, definido como la presencia de tenosinovitis en los tendones flexores de los dedos y o sinovitis de la articulación radiocarpiana. En cambio, la tumefacción marcada del nervio mediano es característica y dominante del síndrome del túnel del carpo idiopático, y la presencia de señal Doppler intraneural es un hallazgo muy frecuente en ambas condiciones. También tenemos de agregar que el Doppler intraneural tiene una función de predictor de estrés intraneural y también se ha visto que tiene utilidad en el posoperatorio de pacientes con síndrome del túnel del carpo. Les quiero comentar un caso clínico en la práctica diaria. Este es un paciente de 55 años, masculino, que es agricultor, que tuvo síntomas por 4 años de parestesias en el territorio del nervio mediano, con síntomas nocturnos a predominio derecho y tenía TINEL positivo bilateral y Durkheim positivo derecho. Le realizamos la ultrasonografía reumatológica y observamos un aumento del área transversal a nivel del pisiforme, 28 del lado derecho y 20 del lado izquierdo, con señal Doppler intraneural positiva del lado derecho. Se le hacen los estudios electrodiagnósticos y presentaba en abril del 23 del grado leve bilateral. Se realiza una infiltración bajo guía ecográfica de ambos nervios y presenta leve mejoría sintomática, pero al persistir con síntomas se repite nuevamente el electrodiagnóstico y presenta en agosto del 2024 moderado del lado derecho y severo del lado izquierdo. Luego de lo reportado por la bibliografía y de este caso, nosotros nos planteamos el siguiente estudio. Dado lo reportado por la bibliografía y lo comentado previamente, nos planteamos el siguiente estudio, que es evaluar la precisión diagnóstica de la ultrasonografía y el Doppler intraneural para la detección del síndrome del túnel del carpo. Se incluyeron pacientes con sospecha de síndrome del túnel del carpo. Es un estudio transversal, analítico, observacional, que hasta el momento se tiene incluido 112 pacientes, 88 tenían estudios de electrodiagnóstico positivos y el 72% eran mujeres. 88 pacientes fueron síndrome del túnel del carpo y 24 con sospecha. Hasta el momento, desde lo evaluado, solo hubo una diferencia estadísticamente significativa en que los pacientes con síndrome del túnel del carpo eran más añosos que los de sospecha, y cuando vamos a ver la área transversal del nervio mediano, no hubo diferencias entre ambos grupos. Se reportaron 5 Doppler intraneural en el grupo de síndrome del túnel del carpo y 4 en el de sospecha. Cabe aclarar que a este momento no se pudo clasificar a estos 4 pacientes que tuvieron Doppler intraneural en el grupo de sospecha porque se encuentra pendiente la realización del estudio electrodiagnóstico. Se incluyeron solo 9 pacientes con Doppler intraneural positivo y 5 pertenecieron al grupo de síndrome del túnel del carpo. En cuanto al Doppler intraneural, tuvo una buena especificidad. Cuando vamos al área transversal del nervio mediano mayor o igual a 10 al nivel del pisiforme, vemos que tuvo una sensibilidad del 93% con un valor predictivo positivo del 88 y un valor predictivo negativo del 75, y cuando se combinan ambas vemos que hay una sensibilidad del 81% con una especificidad del 29%. En cuanto a los coeficientes de probabilidad, el likelihood ratio, se vio que hay un likelihood ratio positivo y negativo para el área transversal del nervio mediano mayor o igual a 10 de 0.9 y 1.1 respectivamente. Se generaron curvas ROC para el área transversal y podemos ver que el área bajo la curva es de 0.54, pero cuando vemos el mejor punto de corte para una especificidad del 100% fue un área transversal mayor o igual a 18.
A modo de conclusión, podemos decir que el área transversal del nervio mediano mostró un rendimiento moderado como prueba diagnóstica, una alta sensibilidad y una baja especificidad. Si bien el número de pacientes con señal Doppler intraneural positivo fue bajo, demostró una especificidad del 82% para el diagnóstico de síndrome de túnel del carpo. Cabe destacar que para un área transversal mayor o igual a 18 alcanzó una especificidad del 100%. Y a modo de reflexión, sabemos que la ultrasonografía es una herramienta crucial para evaluar las neuropatías por atrapamiento, ya que ofrece una evaluación no invasiva con una alta resolución de las estructuras y de la vascularización nerviosa. Complementa las pruebas clínicas y electrofisiológicas, mejora la precisión diagnóstica del tratamiento y la integración de la ecografía en la práctica clínica habitual se traduce como mejores resultados para nuestros pacientes. Desde ya muchas gracias. Les comparto la bibliografía y espero sus preguntas.